Y esto es lo que nos da, de las 20 promesas que venimos monitoreando, hay 2 que fueron cumplidas, que fue extender la asignación hacia los monotributistas y la ley del arrepentido, que es algo que promovió el presidente Mauricio Macri. Este gobierno se aprobó y la vimos implementada el año pasado en la causa de los cuadernos. Y después tenemos otras 18 promesas. Claro, en amarillo pusiste los avances. Y acá lo incumplido. Empecemos por lo incumplido. Bueno, quizás la más clara, pobreza cero, Sí. no porque esperásemos que llegase realmente a la pobreza cero, entendemos que es Sino una que meta, disminuya los pero que índices. vaya en la dirección al menos de disminuir y no de crecer, como fue lo que pasó en estos años. Crear trabajo, cuando vemos los datos de trabajo, en trabajo registrado, en blanco, en el sector privado, hubo destrucción de trabajo. No solo no se creó, sino que estamos peor que antes. Claro, bueno, en pobreza hay que decir que ayer el INDEC difundió las cifras oficiales, las últimas dan por arriba de 40 puntos, ¿no? Sí, a ver. 1 millón de créditos hipotecarios fue otra de las promesas que había hecho Mauricio Macri. Estamos por debajo de los 200.000. El gran auge, digamos, el momento en que más se dio fue en 2017, principio de 2018. Después fue más complicado. Primer empleo es uno de los proyectos que había propuesto Mauricio Macri, de que los jóvenes no pagasen aportes durante un periodo, que los empleadores no pagaran aportes por ellos, para fomentar el empleo joven. Y hubo varias propuestas en el Congreso, nunca se aprobó, no se implementó esto. 3.000 jardines de infantes que dijo que iba a construir. Primero cambiaron la promesa, pasó de 3.000 jardines de infantes a 10.000 aulas y finalmente cuando se ve cuándo se construyó fueron 2.000, un quinto de lo que se había prometido originalmente. Boleta única electrónica. Uno de los proyectos que mandó el oficialismo al Congreso y trató de aprobar, de hecho se llegó a aprobar una vez en diputados, nunca pasó el filtro al Senado. Acá hay que nunca. decir, acá hay que ser riguroso con el dato, ya que estamos hablando con el IBESOR de chequeado, no es una promesa incumplida. El problema de la boleta única electrónica, de lo que fue el proyecto de reforma política en su conjunto, fue la mayoría en el Congreso, que tiene senadores peronistas, que no lo aprobó. Fue efectivamente en el Senado no era donde se potestad del cumplió la Ejecutivo. promesa. Pero cuando miramos el resultado, digamos, cuando él estaba en campaña, dijo voy a implementar esto, cuando termina su mandato no está implementado. Pero no es responsabilidad del Ejecutivo, digamos, el Congreso el que no la aprobó con su mayoría peronista, porque no quería reformar el sistema político obsoleto que todavía tenemos hasta el día de hoy. Bueno, a ver, Policía Judicial. Crear una policía judicial no se hizo, había un anteproyecto de ley que armó el Ministerio de Justicia, nunca se terminó de enviar. Ganancia, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias, fue una de las promesas en el 2015. Hoy los últimos datos, hay más personas que pagan ganancias, aunque pagan menos de lo que se pagaba en 2015. Pues subió el mínimo imponible, ¿no? Exactamente, y se cambiaron las escalas también del impuesto. Claro. Y en la última, inflación a un dígito. Claramente no. Estamos llegando a una inflación de casi 50%. A ver, avances. ¿Cuáles son los que ustedes detectaron? Mira, estas son promesas que no se cumplieron del todo, no se llegó necesariamente a la meta, como si es el caso de las cumplidas, pero sí hubo mejoras. Es el caso, por ejemplo, del Plan Belgrano. Era un plan muy ambicioso de invertir 16.000 millones de dólares en infraestructura, sobre todo en las provincias del norte. No se llegó a esas cifras ni a las cifras previstas para estos años, pero sí hubo mejoras y hubo obras que se hicieron. Derrotar el narcotráfico, de nuevo, como con pobreza cero, no es que uno espera que se llegue a cero, pero lo que sí se vio fue que hubo un aumento en las incautaciones, hubo un aumento en la cantidad de detenciones, hubo una serie de políticas públicas en este sentido, pero no está claro que haya bajado la circulación de drogas en el país. Algunos especialistas consideran incluso lo contrario, con lo cual no está claro que se esté yendo o que se esté logrando. Hubo más decomisos y hubo más detenciones. Exacto. Pero eso puede ser un indicador exactamente de lo contrario, que lo que creció justamente fue la actividad, porque de ahí se desprende que aparezca la mayor cantidad de decomisos de sustancias. Y una de las cosas que subió fue el consumo, lo cual también te habla de una presencia en el país de cierta cantidad de droga. Por eso hubo avances, hubo políticas que se implementaron, no necesariamente se está logrando el resultado. Okay. Crear una agencia de crimen organizado es otra de las promesas que se había hecho en su momento. No se avanzó en esto. Sí se avanzó en modificar la estructura de la Policía Federal y llevarla más hacia una policía que investigue crimen organizado y, por ejemplo, dejar de lado la seguridad de la ciudad, que es algo que ya no se encarga la Policía Federal. Bien. Centros de primera infancia, también había promesa de crear centros de primera infancia, como en el caso de los jardines de infante. En este caso sí hubo creación de nuevos centros, no del número que se esperaba lograr, pero sí hubo avances más concretos en ese sentido. Lo mismo pasa con los centros para tratamiento de adicciones. En el caso de infraestructura, parecido al Plan Belgrano, dijeron que iban a ser el plan de infraestructura más grande de la historia. Era una promesa muy ambiciosa. No se ven los datos que sea el plan de infraestructura más grande de la historia, pero sí hubo infraestructura, se invirtió en eso y hubo avance en algunas cosas. Y por último, computadoras en primer grado. El gobierno cambió un poco esta promesa, era el plan Conectar Igualdad, que le da una computadora a cada chico. El Conectar Igualdad del gobierno anterior. Exactamente. Lo modificaron durante esta gestión y decidieron dar kits a las escuelas con distintos implementos, pero a la escuela, no a cada uno de los chicos.
se avanzó algo en esa dirección, aunque no se llegó a las metas que tenían previstas necesariamente. Y por último, profesionalizar a las fuerzas policiales. Hubo avances, no estamos seguros que podamos decir que hoy hay una policía que esté totalmente profesionalizada.